Esto es un tema un tanto polémico, porque la verdad es que hay que ver el enfoque que le da cada uno a este tema. Bueno, gente, estamos sacando un nuevo video, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar acá. Este es el primer video que voy a subir el día de hoy. No es el primero que estoy grabando, pero sí es el primero que voy a subir el día de hoy. Así que gracias por estar acá otro día más en el canal. Gracias a los que se siguen suscribiendo, por supuesto que sí. Gracias a los que siguen dando sus likes y sus comentarios ahí, por supuesto. Saben que los likes ayudan muchísimo para que YouTube le muestre los videos a más personas. Y vamos a hablar sobre este tema que me parece más que interesante. La semana pasada se cumplieron, creo que fueron 12 años desde el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid. Y eso me planteaba la pregunta que se los puse en Twitter. ¿Cuál es el mejor fichaje de la historia? ¿Cuáles son los mejores fichajes de la historia? Porque, y como les decía al principio en el intro, depende también del enfoque que se le dé. Porque puede ser el mejor fichaje que haya sido el fichaje que haya sido más rentable económicamente, o el fichaje más rentable deportivamente, o fichajes que, bueno, la verdad es que depende del enfoque, o sea, si te dio más rendimiento a nivel deportivo, si te dio realmente ganancias astronómicas en cuanto a dinero, o si quizás un fichaje que lo compraste por un millón de euros y lo terminaste vendiendo por 100, o sea, ese tipo de fichajes depende, para decir el mejor fichaje de la historia, o la trascendencia que haya tenido en determinado club. Todo depende, y vamos a mencionar a varios. Acá un suscriptor, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Gabriel, realmente no me acuerdo el nombre, me disculpas, no me acuerdo el nombre, pero sabes que eres tú y te amo. Me pasó esta lista de 90min, se llama la página, 90min.com, que menciona un top 50 de fichajes, de los mejores fichajes de la historia. Sinceramente no estoy de acuerdo en sí con los puestos de la lista. Como ven acá, ya van viendo algunos. No estoy de acuerdo, pero me sirve como referencia para explicarles varias cosas. Por supuesto, todo lo que hablo yo en mis videos, siempre lo hablo desde mi punto de vista, salvo cuando doy estadísticas. Cuando damos estadísticas no es punto de vista, no es opinión, no es subjetivo, sino que las estadísticas son completamente objetivas, como siempre. Pero en este tipo de temas, como les digo, depende del enfoque. El enfoque que yo le voy a dar va a ser uno que se los voy a decir un poco más adelante. Porque cuando hablamos de fichajes, estaba teniendo acá una lista de cosas que anoté. Por ejemplo, fichajes recientes que han sido rentables económicamente. Pogba. No hablo de Pogba, el fichaje de Pogba al Manchester United. No, Pogba a la Juve. Un fichaje súper rentable económicamente. O sea, el Manchester United le regaló a Pogba a la Juve. Pogba jugó unos años en la Juve y dio un rendimiento magnífico. Y Pogba terminó siendo vendido por más de 100 millones. O sea, es un fichajazo, uno de los mejores fichajes de la historia para la Juve. Es clarísimo. O sea, la Juventus salió ganando. La Juventus salió ganando en absolutamente todo sentido con ese fichaje. En todo sentido con ese fichaje la Juventus salió ganando, lo cual es evidentemente muy positivo para la Juve. Así que Pogba me parece uno de los mejores fichajes de la historia, sin duda alguna. Pogba a la Juve, no Pogba al Manchester United, sino Pogba a la Juve. Me parece sin duda alguna uno de los más grandes fichajes de la historia. Pero más allá de Pogba, hay algunos otros. Bale al Tottenham también terminó saliendo por 100 millones. Fue el fichaje más caro en ese momento. Ese que lo que le pagó el Real Madrid al Tottenham. O sea que Bale le dio unos buenos años de buen rendimiento al Tottenham. Y lo terminaron vendiendo por una gran cantidad de dinero. O sea, eso también podría ser considerado como uno de los mejores fichajes en la historia. Bale al Tottenham, por lo rentable que fue económicamente. O algunos del Porto, porque si nos podemos hablar de fichajes rentables económicamente, tenemos que hablar del Porto. O sea, el Porto tiene años ya destacando por ser un equipo vendedor, es decir, un equipo que evidentemente compra muy barato a jugadores latinoamericanos y tal, y los termina vendiendo en una millonada, o sea, con pasó James Rodríguez, etcétera. O sea, increíble. O sea, lo que hace el Porto es increíble. Pero otros fichajes que se me pueden venir a la mente así, que los estuve anotando, algunos también del Ajax también, que es casi el mismo caso que el Porto últimamente. Dani Alves al Sevilla. Se lo regalaron
prácticamente. O sea, el Sevilla no pagó casi nada por Dani Alves y terminó por eso que o sea, aquí hay algunos fichajes que sinceramente me parecen de los mejores famosos. Esto, Kaká de Sao Paulo al Milán. ¿Cuánto pagó? Vamos a ver, procede por 8 millones. 8 millones. Y terminó vendiéndolo al Real Madrid por una gran cantidad. Fueron creo como 60, 80 millones los que terminó pagando el Real Madrid al Milan. Y Kaká fue rentable tanto económicamente como deportivamente, porque deportivamente, o sea, Kaká ganó una Champions, el Scudetto, la cosa, fue Balón de Oro en 2007. Tipo, evidentemente también uno de los mejores fichajes de la historia, Kaká al Milan. También Zidane a la Juventus. La Juventus compró a Zidane por muy poco al Girondins de Bordeaux y lo terminó vendiendo por una millonada al Real Madrid, el fichaje más caro de la historia en ese momento. O sea, súper rentable económicamente. Coutinho al Liverpool. O sea, Coutinho, ¿cuánto pagó el Liverpool por Coutinho al Inter? Nada, no pagó casi nada y lo terminó vendiendo por 140 millones aproximadamente. O sea, realmente fueron ciento tantos más unas variables y tal, pero y fue una estafa, la estafa del siglo la que le pegó Liverpool al Barça con Coutinho. Otro Dembélé, o sea, Dembélé el Dortmund. Dembélé al Dortmund fue un fichaje astronómicamente bueno, o sea, no pagó casi nada el Dortmund por Dembélé y lo terminó vendiendo por más de 100 millones. Fueron creo que 105 millones más 20 en variables aproximadamente. Y también fue una estafa para el Barça, o sea, son fichajes que económicamente han sido buenos. Está por aquí, anoté también Van Dijk al Southampton, o sea, brutal fichaje, o sea, pagas muy poco, lo terminas vendiendo por casi 100 millones. Maguire al Leicester City también los pagas muy poco y terminas vendiéndolo por casi 100 millones al Manchester United. Figo, hasta Figo al Barça. Incluso este tema puede ser polémico porque Figo al Barça fue un buen fichaje. O sea, porque pagó muy poco el Barça. Figo dio unos años de buen rendimiento, terminó siendo capitán y se lo vendió a buen precio al Real Madrid. Claramente fue un asco que, o sea, el capitán se haya ido al máximo rival. O sea, imperdonable. Figo es una de las personas más detestadas en la historia del Barça. Increíble, o sea, no puedes hacer eso, o sea, no puedes irte. Siendo capitán del Barça no puedes irte al Real Madrid, o sea, es una locura. Pero en cuanto a lo que les está hablando de ser rentable económicamente, brutal. Pero hay jugadores, hay fichajes que fueron rentables económicamente. Jugadores que colaboraron demasiado para la historia de determinados equipos. Por lo menos el Kun Agüero para el Manchester City. Kun Agüero, la primera temporada que llegó, anotó el gol, o uno de los goles más importantes de la historia del Manchester City. Ese gol ahí al QPR en la última jornada, en el último minuto, para darle esa Premier. O sea, y más allá de eso, se convirtió en el futbolista, el mejor futbolista de la historia del Manchester City. Es el Kun Agüero. Y lo fichó, claro, fue un buen dinero que pagó el Manchester City en su momento al Atlético de Madrid, pero por años, a casi una década de gran rendimiento, exceptuando una o dos temporadas, evidentemente fue uno de los mejores fichajes en la historia de la Premier, el Kun Agüero. Junto con Henry, creo que son los dos mejores extranjeros de la historia de la Premier en cuanto a trascendencia, en cuanto a historia que marcaron. Precisamente Henry al Arsenal también fue un fichajazo y lo terminaron vendiendo bastante bien y de un rendimiento brutal. Rooney al Manchester United también, o sea, Lampard. Mario Kempes al Valencia, que no pagó mucho el Valencia y terminó cambiando Mario Kempes la historia del Valencia. Kubala al Barça, ojo, Kubala al Barça, importantísimo también. Hay fichajes que directamente, más allá de esos que estoy mencionando, o de Pogba, que les mencioné, o Bale, Dani Alves, Dembélé, Coutinho, fichajes que terminaron siendo súper baratos y terminaron vendiéndolos carísimos. Hay fichajes que terminaron siendo súper baratos y no los vendieron, pero para el rendimiento tan brutal que dieron a lo largo de los años, esos fichajes que prácticamente fueron un robo. O sea, hablo en el buen sentido, no estoy hablando de que los equipos hayan robado, no, prefiero en el buen sentido. O sea, Toni Kroos. ¿Cuánto pagó el Real Madrid por Toni Kroos? Casi nada. O sea, para el valor real que tenía Toni Kroos en aquel 2014, no pagó casi nada. Estoy revisando acá lo de Barcelona y Samuel Eto'o. Que eso fue un robo directamente lo que le hizo el Inter al Barça. O sea, el Barça le dio a Samuel Eto'o más aproximadamente, no me acuerdo exactamente la cifra, pero fueron aproximadamente 50 millones por Zlatan. Y el Barcelona ya la próxima temporada tuvo que deshacerse de Zlatan. O sea, fue un fichaje terrible esto, pero fue súper conveniente para el Inter. O sea, Samuel Eto'o al Inter fue un fichajazo, uno de los mejores fichajes de la historia.
te dan a un delanterazo como Samuel Eto'o, te dan una gran cantidad de millones y ese jugador te sirve para ganar un triplete y los millones evidentemente te sirven para fichar más o para hacer lo que te dé la gana. Pero y te deshaces de Zlatan y al final la salida de Zlatan no le afectó mucho al Inter. O sea, es que es una locura el fichaje de Samuel Eto'o por el Inter. Es una locura. Y lo que les estaba mencionando de Kroos, el Madrid no pagó casi nada por Kroos. Fue un auténtico robo eso. Increíble. O también por Modric. ¿Cuánto pagó el Real Madrid por Modric? Nada. Pero a Modric no lo incluiría tanto porque cuando llegó Modric al Real Madrid, creo que fue en 2012, no tenía el estatus que tenía, por ejemplo, Kroos en 2014. A eso me refiero. O sea, Kroos en 2014 no valía 20, 30 millones. No, valía mucho más. Y además que venía de ser campeón del mundo. O sea, el Real Madrid le pegó una gran estafa allá al Bayern Múnich. Pero claro, claramente el Bayern Múnich aparentemente quería deshacerse de Kroos porque Kroos como que no quería renovar o algo. Y ya como que se acababa su contrato, algo así, sinceramente. Más allá de eso también, cuánto pagó el Real Madrid por Marcelo, por Roberto Carlos, o sea, jugadores que dieron un rendimiento buenísimo a lo largo de los años y no pagaste casi nada por ellos. Hay jugadores, hablando de esos jugadores, que no incluyo o no incluiría en una lista de estas. Por ejemplo, ¿dónde está? Por acá lo había visto. Gerd Müller. Que sí fue un fichaje. Fue un fichaje, pero yo quizás no lo incluiría en una lista de mejores fichajes de la historia. Porque bajo el enfoque que yo le estoy dando, me refiero a fichajes que fueron para el primer equipo. O sea, Gerd Müller llegó al Bayern Múnich, pero a las inferiores del Bayern Múnich. Se fichó, pero para el Bayern Múnich 2. O sea, claro, después a lo largo de los años fue subiendo y subió al equipo. Subió al primer equipo y se convirtió en el mejor o el segundo mejor jugador de la historia del Bayern Múnich. Pero me parece que incluir a Gerd Müller en una lista de mejores fichajes de la historia, yo en mi lista particular no lo incluiría porque, como les digo, no fue un fichaje para el primer equipo. Y claro, terminó siendo un fichaje. Al fin y al cabo, el fichaje es fichaje. Y alguno me dirá, no, pero también, o sea, no importa que sea el primer equipo o el segundo equipo, al final terminó triunfando. Sí, claramente, y comprendo tu argumento y no te discuto que lo tengas en tu lista porque está muy bien. Pero en mi lista yo no lo pondría. Así como no pondría a Messi tampoco. O sea, porque Messi sí sabemos que bueno, el Barça le pagó todo lo que es el tratamiento, el crecimiento y todo esto, la hormona, la cosa. Pero Messi no fue un fichaje directo para el primer equipo, sino para las inferiores y tal, todo esto. Por lo tanto, no incluiría a Messi tampoco. Porque si hablamos de fichaje, si incluiríamos a Messi como un fichaje, evidentemente Messi sería el mejor fichaje de la historia. O sea, Messi cambió completamente la historia del Real Madrid. Del Real Madrid, no, del Barcelona, perdón. No podríamos incluir. Pero yo personalmente no lo incluyo. Precisamente por eso, o sea, en mi lista yo solo incluiría a jugadores que fueron fichados para el primer equipo. Casi, si hiciera un top 5, por ejemplo, un top 10, casi incluiría a Ronaldinho. Porque Ronaldinho al Barcelona le aportó mucho, pero más allá de eso, o sea, Ronaldinho llegó un momento en el que el Barcelona estaba en la basura. O sea, el Barcelona venía de la era Gaspar y todo esto, y el Barcelona estaba en la basura. O sea, y no vamos a decir que Ronaldinho salvó al Barça, porque evidentemente no fue solo él. O sea, fue un proceso con Laporta, su directiva, haciendo fichajes, dejando ir jugadores, trayendo a Rijkaard. Claro, todo esto, pero Ronaldinho fue muy importante para ese famoso dicho que se usa de que Ronaldinho le devolvió la sonrisa al Barça. Importantísimo, o sea, a nivel de trascendencia en la historia del Barça, Ronaldinho fue importantísimo. Y hablando del Barça, se podría mencionar a Johan Cruyff. Por supuesto que se podría mencionar. Pero para mí, la importancia de Johan Cruyff va más desde que fue técnico del Barça. Claramente como jugador también la rompió. Absolutamente. Pero yo no incluiría por lo menos a Cruyff entre los 2 o 3 mejores fichajes de la historia. No lo incluiría porque, como les digo, estoy incluyendo jugadores y por lo que hizo como jugador, evidentemente es uno de los mejores fichajes de la historia, pero no entre los 2 o 3 mejores. No lo pondría. Pero por trascendencia, o sea, acá se habla, esta lista que me pasaron, dice el hombre que cambió la historia del club, tanto en su etapa como jugador, como entrenador. Claramente, pero como entrenador fue mucho más trascendente que como jugador. Precisamente le inculcó al Barça lo que es esa filosofía que hasta el día de hoy el Barça tiene que mantener, evidentemente, si quiere conseguir triunfos. Y
Johan Cruyff, cuando llegó al Barça, venía de ser, precisamente acá lo mencionan, había ganado 3 Copas de Europa seguidas con el Ajax, o sea, una estrella brutal, y fichar a una estrella de este calibre en aquel momento, o sea, una locura, y sin duda, uno de los mejores fichajes de la historia, pero en mi lista personal no lo incluiría entre los 2 o 3 mejores. Como entrenador, sí, o sea, es la figura más importante de la historia del Barça desde mi opinión. Desde mi opinión, Cruyff, incluso más arriba que Messi, la figura más importante de la historia del Barça. Pero fichaje de jugador lo pongo entre los 10. Entre los 10 mejores fichajes. Pero entre los 2 o 3, no. Y hablando de 2 o 3, o hablando de esto, precisamente lo que mencionaba de Cruyff, la trascendencia, de cómo cambió la historia del Barça, o Ronaldinho en su momento, tal. Maradona. Acá sí estaría de acuerdo. Maradona, como jugador, cambió la historia completamente del Napoli. No estamos hablando del Napoli ahora, evidentemente el Napoli ahora tampoco es que sea entre los 5 o 6 mejores equipos del mundo, no está. Y desde hace años que no lo está. Pero en su momento, o sea, el Napoli era un equipo súper deficiente. Y o sea, con Maradona llegó a otro nivel. Claramente no fue solo él tampoco, porque siempre hablamos de esto, que claro, siempre hay un jugador que destaca más. Pero no es el solo. Se hicieron también algunas otras incorporaciones. Pero evidentemente la más trascendente fue Maradona. Es decir, que Maradona se fuera al Napoli fue un acontecimiento demasiado brutal para esa ciudad. O sea, increíble. Para mí Maradona sin duda alguna es uno de los mejores fichajes de la historia. Y cada uno de los que he nombrado, o sea, Gerd Müller, Messi, Cruyff, Kaká. Acá se habla también de Buffon, que sí fue súper carísimo en ese momento, pero dio un rendimiento de casi 20 años en la Juve. Cantona yo no lo incluiría, pues solo estuvo creo que 4 años en el Manchester, pero el resto, o sea, sí, estoy de acuerdo con algunos nombres de la lista, no con el orden específico que le ponen, pero sí estaría de acuerdo. Pero en cuanto a hablar de mejor fichaje de la historia, si les soy sincero, esto no me gusta decirlo, pero para mí los 2 mejores fichajes de la historia son Cristiano Ronaldo al Real Madrid y Di Stéfano al Real Madrid. En cualquier orden. Para mí Di Stéfano fue fundamental para que el Real Madrid sea lo que es hoy en día. Más allá de que hablemos de arbitraje o no arbitraje, lo que sea, que eso será un tema para otro video y no quiero llenar este video con eso. Sin la figura de Di Stéfano, veo muy complicado que el Real Madrid haya ganado esas primeras 5 Copas de Europa en su momento. Que claramente eran 5 Copas de Europa con un formato muy diferente al actual. O sea, sí, bastante extraño todo. Pero Di Stéfano, la importancia que dio en su momento para situar al Real Madrid casi que en el principio como ya uno de los mejores clubes y la trascendencia que tuvo el Real Madrid a partir de esos años hasta día de hoy, que hasta día de hoy creo que es el club más famoso de la historia, evidentemente, el Real Madrid. ¡Wow! O sea, la importancia de Di Stéfano en la historia del Real Madrid es muy brutal. Es muy brutal. Y fue como jugador, y a eso me refiero, porque estoy hablando de fichajes como jugador. A mí me parece increíble, o sea, sinceramente, la trascendencia que tuvo este señor en la historia de este club como jugador fue magnífica. Y lo incluiría sin duda alguna entre los 2 o 3 mejores fichajes de la historia del fútbol en general. Y Cristiano Ronaldo también. Porque quizás Di Stéfano puede ser el hombre más trascendente de la historia del Real Madrid, pero para mí Cristiano Ronaldo es el jugador el mejor jugador en la historia del Real Madrid. Estamos hablando que el tipo hizo 450 goles en menos partidos. Creo que fueron 430 y tantos partidos. Más goles que partidos. Eso no lo va a lograr nadie nunca. O quizás no nadie nunca, pero sí va a ser muy complicado. O sea, muy complicado que alguien vuelva a hacer esto. Para mí es el único fichaje cercano a los 100 millones. Porque sabemos ahorita de los fichajes más caros de la historia. Vamos a revisar la lista de los fichajes más caros de la historia. Vamos a revisarla acá rápidamente. El primero está Neymar, evidentemente, con esos 222 millones que pagó el PSG. Fichajes más caros del fútbol. Están acá. Acá está la lista. Neymar de primero. Kylian Mbappé de segundo. Joao Félix de tercero. Antoine Griezmann de cuarto junto con Coutinho. Sexto Dembélé. Séptimo por ahí Paul Pogba.
Eden Hazard de octavo. Cristiano Ronaldo a la Juve de noveno. Décimo Gareth Bale. Y el número 11 Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Todos esos que están arriba, para mí ninguno valía 100 millones. O más de 100 millones. Ninguno. O sea, es que ninguno te dio ni un... Yo creo que ni el 50% de lo que le dio Cristiano Ronaldo al Real Madrid. O sea, Gareth Bale sí rindió, pero 100 millones. No. Cristiano Ronaldo a la Juve, 100 millones. Eden Hazard, ciento tantos millones que pagó el Real Madrid por él. Paul Pogba, casi 120 millones. Al igual que Dembélé, que Coutinho, Griezmann, Joao Félix, Mbappé, Neymar. No. Para mí, en cuanto a rendimiento deportivo, ningún fichaje en la historia como Cristiano Ronaldo. O sea, yo dudo mucho. Y al igual que con lo de Di Stéfano, digo, o sea, dejando aparte el tema de arbitraje y todo eso, dudo mucho que el Real Madrid haya ganado esas 4 de 5 Champions sin Cristiano. Claramente también hay que decir que, bueno, Cristiano con el Real Madrid solamente ganó 2 ligas. Claro, está bien. Pero estamos hablando de que Cristiano llegó al Real Madrid en el momento en el que el Barça era el mejor equipo del mundo y estamos viendo el mejor Barça de la historia. Yo creo que sin Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ese momento del Barça hubiese sido incluso peor para el Real Madrid. Hubiese sido incluso peor. Yo creo que el Barça hubiese mantenido una paternidad de por lo menos una década con respecto al Real Madrid, si no hubiese sido por Cristiano Ronaldo. De verdad. Fue un fichaje súper trascendente en la historia, no solo del Real Madrid, sino en la historia del fútbol. Porque lo que vimos en la rivalidad Cristiano-Messi, Real Madrid-Barcelona, o sea, es brutal. Para mí, Cristiano puede ser, yo creo que lo incluiría como el mejor fichaje de la historia. Con Di Stéfano por ahí. Porque lo de Di Stéfano, como te digo, trascendencia para ubicar desde el principio, casi desde el principio de los tiempos, porque claramente el fútbol existía antes de los 50. El Real Madrid fue desde 1902, creo que es. El Barcelona desde 1800 y tanto. O sea, los clubes existían desde mucho antes. Pero cuando ya se empezó como a poner el fútbol un poco más profesionalizado, un poco más internacional todo, un poco más trascendente, fue a partir de esa década de los 50, los 60 y tal, cuando llegó Pelé. Y ubicar al Real Madrid como en ese momento el referente, Di Stéfano fue súper trascendente para eso. Pero en cuanto a rendimiento deportivo, para mí el mejor fichaje de la historia es Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Lo que hizo ese tipo es una locura. O sea, la cantidad de goles. No puedes anotar 450 goles en menos partidos. O sea, vamos a ver exactamente cuántos partidos fueron. ¿Cuántos partidos disputó Cristiano Ronaldo con el Real Madrid? Creo que fueron 430 y tantos. O sea, no puedes anotar tanto. No puedes. De verdad no puedes. Es increíble. Es increíble. Por más que no me guste, por más que me haya fastidiado la vida año tras año Cristiano, hay que reconocerle eso. ¿Sí? 450 goles en 438 partidos. Nadie va a lograr eso nuevamente. En ningún lugar. En ningún lugar va a lograr eso. O sea, es increíble. Es increíble. Esa es mi opinión. Ustedes pueden dejarme su opinión en la caja de comentarios. Como siempre, cada quien tendrá la suya. Déjenme cuál es el mejor fichaje de la historia para ti y por qué. Un gran, enorme, precioso like en este video. Por supuesto que sí. Gracias por haber llegado hasta acá. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo video.